¿Qué tal? Bienvenidos. Pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Ya sabe, este es un ejercicio de fin de semana, un ejercicio en donde usted tiene la sartén por el mango. Acuérdese, 10 preguntas, 10 respuestas. Ustedes preguntan, Ricardo Alemán les responde. Bueno, esto, le repito, es género periodístico de entrevista. Vámonos, ya tiene usted la primera ahí en su pantalla. Bastet 13. ¿Qué hay de cierto que a los haitianos, venezolanos, etcétera, les paga este gobierno 3,000 pesos mensuales? Eso es falso, Bastet. Mire, probablemente en alguna lista del gobierno aparezca que les dan dinero, pero la verdad es que se lo roban. No le llega el dinero a los migrantes. Por eso los ve usted, yo viajo con frecuencia por distintos lugares del país, los ve usted en todos lados pidiendo, porque tampoco es fácil que les den trabajo. Si les dieran dinero, este país estaría lleno de migrantes, más de lo que ya está. Esa es una gran mentira. 2, Crazy Horse. Entonces Saldívar ahora es servidor de la nación, repartidor de pizzas. Te lo digo por el uniforme que le van a dar, porque no creo que dé para más. Crazy, efectivamente. Mire, ese señor Saldívar es un farsante. Es un farsante que algunos conocieron desde, pues que era estudiante en la Escuela Libre de Derecho. Yo tengo amigos que estudiaron con él y que me han platicado, yo lo he publicado varias veces, que siempre fue eso, un oportunista, un vividor, un farsante. Y bueno, por eso es importante cuando le damos el contexto de los personajes políticos, por eso es importante ese contexto. Porque las personas no cambian, es falso que dicen, ahora sí va a ser bueno, ahora sí va a ser honesto, ahora... Eso no existe. En la realidad eso no existe. La número 3, Guillermo, pero ¿cómo va a ser independientes los poderes si son propuestos por el presidente? Así pues, ¿cómo? No, a ver, Guillermo, mire, en el caso de la Corte, los ministros de la Corte, efectivamente, los ministros son propuestos por el presidente de una terna que se propone y los diputados y los senadores aprueban esas ternas. Si los diputados y senadores ven que es completamente sesgado a favor del presidente, pues entonces lo deben desaprobar. Pero por otro lado, acuérdese usted que los diputados y los senadores los elegimos nosotros. Por eso es muy importante que en la elección que viene, todos los votos, porque acuérdese que vamos a elegir no solamente presidente, sino vamos a elegir Congreso completo, cámaras de diputados y senadores, además de gobiernos estatales, etcétera. Bueno, es muy importante que precisamente por eso en el Congreso la mayoría sea opositora para que no deje pasar a los cachirules amigos del presidente. Esto se llama contrapesos. Pero cuando una sociedad como la sociedad mexicana comete la estupidez de darle todos los votos a un solo partido en todas las posiciones, pues no hay contrapesos. Nosotros tenemos la culpa. 4, Rocío Valencia, en Acapulco, ¿qué pasa con la ayuda internacional? Se la están robando. Mire, ya hay por ahí información de que lo que, por ejemplo, recaudó el Senado se lo robaron. Mire, en estos casos es muy triste decirlo, pero debemos tener mucho cuidado a quién le damos los donativos. Está claro que en Morena todos, por eso están en ese partido, todos los de Morena son rateros, todos. Entonces, tenemos que darle el donativo a la Cruz Roja, etcétera, a otro lado, porque todos se lo roban, son ladrones profesionales. Se están robando la ayuda internacional, se están robando todo. La número 5, Guillermina Pérez, ¿y a dónde quedó tanta palabrería? Esto es vergonzoso, ¿no le da pena, presidente? ¿Por qué no dice nada ahora de Guerrero? Mire, el señor López es un vengativo, es un rencoroso. Si usted le hace algo al señor López, tarde o temprano el señor López se va a desquitar, porque es un enfermo mental, es un psicópata.
Ya les he platicado yo muchas veces que yo lo conocí personalmente de muchos años. Yo me burlaba de él, me reía y le decía que era un mentiroso. Por eso se desquitó conmigo, por eso la persecución en mi contra. Y por eso la persecución ahora en el caso de los guerrerenses, porque muchos guerrerenses le mentaron su madre y entonces pues se enojó. Cree López que es Dios. Así está de loco. Kim West, la número 6. ¿No cree usted que la rapiña que hicieron en Acapulco algunos pobladores se puede comparar con la rapiña que está haciendo López con los fideicomisos? Clint, déjeme decirle que la rapiña que se vio en Acapulco, en la mayoría de los casos fue organizada, fue orquestada, fue dirigida por el crimen organizado. Le recuerdo a usted que todo Guerrero, pero especialmente en Acapulco, en la capital de Guerrero, en Chilpancingo, y en algunos de los municipios más importantes, las bandas criminales tenían el control de todo. El control de la venta de tortillas, de la venta de pollo, de la venta de carne, de res, de puerco y de pescado, etcétera. Todo, venta de refrescos, venta de cervezas, todo estaba bajo control del crimen organizado. Estos señores son los que organizaron el saqueo. Vámonos con la número 7, Ricardo Tejeda. ¿No se le ocurrió ver cómo los productores de huevo los transportan por todo el país? Pero bueno, se trata de tener tema en la mañanera. Esta es francamente una de las mayores estupideces que hemos visto, ¿no? Un presidente que convoca una reunión de gabinete para discutir el complejísimo problema de meter los huevos en una despensa. Así está de imbécil este gobierno y este presidente. La número 8, Innuendo Services. Viendo lo de Acapulco, no que primero el pueblo y primero los pobres. Bueno, Innuendo Service exactamente es lo que estoy diciendo sobre López Obrador y todos los de Morena. ¿Por qué tendría que ser distinto si López Obrador siempre ha sido un charlatán, un mentiroso, un farsante y un ladrón? ¿Por qué le creyeron tantos mexicanos? Porque somos una sociedad de idiotas. Ese es el problema. Muchos lo dijimos. López es un charlatán, un farsante, un mentiroso, un ladrón y un criminal. Pero mucha gente se enojaba con nosotros y decía, no es cierto. Hay todavía por ahí algunos como Broso y todos estos hierbas que decían, es que Andrés va a cambiar en el poder, se va a autocontener. No, bueno, ahí está el resultado, ¿no? La número 9, Silvia Morales Rodríguez, ha sido más irresponsable. ¿A quién se le ocurre no alertar a toda la gente para que pudiera tomar las medidas pertinentes, sobre todo siendo el responsable de un país? Se pudiera evitar muchas muertes y desgracias. Silvia, este cuento de que Andrés sí supo que venía cañón es una mentira. Acuérdese que él lo que quiere es siempre aparecer como víctima. Entonces ahora lo que está proponiendo, según su versión, es que yo sí supe, pero pues no supe cómo hacerle para advertirle a la gente. Esa es una mentira. Lo que está reconociendo en el fondo es que es un imbécil. Pero bueno, síganle creyendo. La número 10, Pati Alfaro. ¿Cuál es la forma como ciudadano común pedir y exigir que nos digan en qué piensan gastar y para qué quieren endeudarnos? Mire, Pati, para eso están nuestros diputados, nuestros legisladores, senadores, etc. La Cámara de Diputados es la responsable de la Auditoría Superior de la Federación. La Auditoría Superior de la Federación es la instancia que debe revisar cuánto se gasta, cómo se gasta y para qué se gasta nuestro dinero en el presupuesto. Sin embargo, repito, si todos o la mayoría de mexicanos votaron por Morena en la Cámara de Diputados, pues entonces no podemos tener transparencia y esa auditoría está en manos del propio presidente. Por eso debemos votar al momento de ir al voto por los opositores en todos los puestos de elección popular posibles, sobre todo diputados y senadores.
para que la oposición tenga mayoría en el Congreso y el Congreso sea un verdadero contrapeso. Un contrapeso que le impida al presidente poner a sus amigos en la Corte, poner a sus amigos en distintas secretarías, que le impida al presidente tener el Congreso, el control, perdóneme, de la Auditoría Superior de la Federación, etc. Pero como la mayoría de ciudadanos no tenemos la menor idea de cómo se compone el Estado mexicano y cuál es nuestra responsabilidad al momento de ir a votar, pues por eso cometemos tontería y media. Tenemos que entender, en esta elección que viene, ni un voto para Morena en ninguna posición, en ninguna. Y va a haber alianzas en el Congreso, va a haber alianzas en estados distintos, va a haber una alianza presidencial, etcétera. Bueno, pues votar por todos menos por Morena, para que el Congreso quede en manos de la oposición y ese Congreso sea capaz de impedirle al nuevo presidente que haga lo que se le dé la gana. Bueno, ahí tiene usted 10 preguntas, 10 respuestas. Le agradezco mucho. Acuérdese que este es un programa del género periodístico de entrevista en donde usted tiene la sartén por el mango. Nos vemos. Vamos a estar 2 semanas, por cierto, sin el programa de Pregúntale Ricardo Alemán te responde. Estaremos por ahí de la primera semana, a finales de la primera semana de diciembre. Adiós.